Dentro de pocos días acaba el año y me pedís que os haga un resumen general. Todos vosotros estaréis al tanto de nuestro devenir gracias al blog El Caso Pedro Varela, que dirige acertadamente nuestro amigo Acacio Friera, siempre dispuesto a atender vuestras peticiones y a escuchar vuestras preocupaciones. Encontraréis el enlace al mismo al final de este vídeo. Todavía muchos nos preguntan si Librería Europa tiene de nuevo abiertas sus puertas. Lamentablemente tenemos que confirmar lo que ya muchos conocen gracias a dicho blog, que este permanece aún policialmente precintado mientras su propietario y colaboradores se encuentran encausados y en proceso de instrucción judicial, maniobra disuasoria que dura ya 5 años y medio, desde aquel aciago 7 de julio de 2016. El alquiler mensual de la misma se sigue haciendo efectivo gracias a algunos colaboradores para evitar su pérdida. Si bien el cansancio y la falta de constancia o de medios no nos permiten siempre hacer frente a los pagos extras del IRPF, que es una vez al año, o las facturas de la luz atrasadas que se acumulan. Simultáneamente a Ediciones Ojeda no le es permitido editar libros por el mismo motivo. Un segundo proceso nos ocupa, que viene a sumarse al anterior, en este caso debido a sendas conferencias y entrevistas impartidas por mí en diversas provincias españolas y cuyo contenido, especialmente en lo que toca a la cuestión de la invasión migratoria, no son del agrado del poder. Absolutamente todos, a ambos lados del Atlántico, hemos vivido este año que acaba, al igual que el anterior, sumidos en las repetitivas noticias en torno a la pandemia del COVID-19, las campañas de vacunación, las estadísticas de contagiados, enfermos, ingresados, sanados o fallecidos. No somos científicos ni hemos podido estudiar como corresponde temas eruditos que escapan a nuestro ámbito de conocimientos, cuáles son el comportamiento de los virus y la efectividad de estas modernas vacunas experimentales. Así que lo mejor que podemos hacer es seguir escuchando a quienes de verdad saben, fieles al viejo axioma, zapatero a tus zapatos. Es mejor dejar esta cuestión para los especialistas. Pero resulta indudable que estos deberían ofrecer a los legos un debate público, transparente y con la participación de conocedores de alto nivel de ambas tendencias sobre la cuestión. Debate que hasta el día de hoy, cuando menos en España, no se ha producido, dominando en los medios de comunicación un discurso unilateral. Solo así podrían evitarse los bulos, las falsas convicciones y los miedos innecesarios. Lo que sí podemos intuir es que junto a las medidas sanitarias radicales tomadas frente a esta enfermedad, hay otras, presentadas como indispensables, que podrían suponer una excusa para introducir, disfrazado de certificado sanitario, un pasaporte de auténtico control social, al estilo del ya existente en China. El poder siempre aprovecha las crisis para imponer una nueva rosca de tuerca. Solo necesitan meter miedo a la gente con el cambio climático, la emergencia sanitaria, el gran apagón, la crisis financiera o cualquier otra realidad factible o ficticia para hacer creer al público lo que les dé la gana, añadiendo siempre que tú eres el culpable de casi todo. ¿Nos encontramos en esa situación? Lo dejamos a la inteligencia de nuestros oyentes, pero mantengámonos con la antena en alto y sin bajar la guardia. Viene a colación lo que ya intuíais, y es que el debate sobre quién nos gobierna realmente sigue abierto. Lo cierto es que la democracia no es más que una farsa, una liturgia para justificar el acceso al poder de determinados grupos que obedecen a quienes detentan el poder real. El periodista e historiador Fernando Paz nos recordaba hace unos días que grandes grupos de inversión internacionales, BlackRock de Larry Flynn, Vanguard, Blackstone de Stephen Schwarzman, Fidelity, son los auténticos detentadores del poder de las principales entidades financieras. Ellos lo determinan todo en el mundo, especialmente en Occidente y desde luego en España, incluido
cuáles van a ser nuestros hábitos de vida. Están detrás de 5 de los 7 bancos más importantes de España y en 21 de las 35 grandes empresas del IBEX, constituyéndose además en los principales accionistas de los 3 grandes grupos de comunicación de nuestro país: Mediaset, Atresmedia y Prisa. No habría de sorprendernos que se encuentran también detrás de la compañía moderna Pfizer y AstraZeneca. En resumidas cuentas, poder financiero, poder mediático y los grandes de lo que un investigador danés denomina la farmamafia se encuentran bajo de su decisiva influencia. La soberanía y la democracia, pues, ya no son posibles. En estos días íntimos de Navidad no queremos dejar de recordar aquí a los que se han ido. En México debemos mencionar a don Salvador Borrego, faro y guía para muchos y para muchas generaciones de jóvenes en todo el mundo hispano, que, aún imberbes, llevaban bajo el brazo alguna de sus obras magnas como Derrota Mundial. En Argentina, ¿cómo olvidar a Jacques de Maillet, a Héctor Lapeirade, al padre Julio Membille, o a Leonardo Castellane, o al cura Alberto Ezcurra, y al sacerdote irlandés que pistola al cinto recorría los caminos solitarios del sur patagónico para ayudar a las almas necesitadas? Hombres de la cruz y de la espada, que han dado seguidores y pensadores de gran nivel como Alberto Buela o Antonio Caponetto, afortunadamente aún vivos y llenos de vitalidad. Recordemos junto a ellos a tantos exiliados de la derrota europea que encontraron en Hispanoamérica una segunda patria de acogida. Rumanos como John Marie, alemanes como Hans Rudel y franceses como Marc Augier, entre otros, una de cuyas obras precisamente, aún inédita en español, verá la luz próximamente gracias precisamente a la iniciativa de camaradas argentinos. En España se nos ha ido este año el camarada José Manuel Infiesta Monterde, hombre activo, incansable, capaz y de gran eficacia en todo lo que hacía, que ha supuesto un monumento para el arte y la cultura en la ciudad condal. En pocos años le han precedido el amigo y alma mater de Cedade Jorge Mota y tras él los camaradas Juan Massana, Pascual Tamburri o los alemanes Rainer Lechner, Gerd Honzig, Ernst Zündel, entre muchos otros. Antes que ellos se habían ido los de la generación que les precedía: Agustín Vargas Gol, Carlos Clavero y los grandes ejemplos que unieron pasado y presente, como Rudolf Hess o León de Grell, pero la lista sería interminable. He querido cuando menos citarlos para recordar también en Navidad que les debemos el poder estar aquí y ahora siguiendo sus pasos. Unos y otros nos pasaron el testigo. Ahora nos toca a nosotros preparar a la siguiente generación para que, llegado el momento, sea capaz de tomar el relevo. Existe ya una juventud prometedora. Habrá que imbuirla de la virtud de la constancia y del deseo de lealtad inconmovible. Motivos para dejar de luchar no les faltarán, pero no son necesarios juramentos solemnes para ser activista a largo plazo. La propia convicción dirige el alma, nos decía Friedrich Kufus. Pero, ¿qué conmemoramos realmente estos días? El mundo virtual es muy atractivo, pero no es la vida realmente. Y esto nos lleva demasiado a menudo a considerar como urgentes cosas que no son importantes realmente. Y lo importante estos días es considerar qué es lo que conmemoramos realmente en Navidad. ¿Ante la chimenea o ante la pantalla? Es evidente, nosotros escogeríamos la chimenea con un buen libro y buena música. Pero, ¿qué conmemoramos? El nacimiento de Jesucristo, Hijo de Dios, el fundador de la única religión que ha determinado la cultura de Europa, que a su vez ha inspirado los valores y virtudes en los que se basó la grandeza de Occidente. No solo una buena comida, arropados por amigos y familiares, ni los regalos elegidos con cariño o la entrañable decoración de esta época del año son la Navidad. Navidad, la misma palabra, resulta ofensiva para minorías y altos dirigentes de la Unión Europea que intentan sustituirla de momento en vano. Pero muchos se avergüenzan de ser cristianos para no herir a quienes no lo son,
que por su parte no se ruborizan de menospreciar la celebración del nacimiento del Salvador e imponer de forma arrogante su falta de fe a los demás, empobreciendo el mundo espiritual de los niños. El respeto mutuo ¿es mutuo o no es respeto?, afirmaba acertadamente nuestro camarada Denis Martos. Siendo creyente, intento ser también practicante, aunque me conozco lleno de faltas y de errores. Además de asistir a la liturgia religiosa, lo importante de estas fechas es estar con la familia y detenerse a pensar, cuando el año finaliza, en lo que hemos hecho y en lo que queda por hacer, en nuestros deberes y obligaciones, en las promesas que hicimos al iniciar nuestra andadura patriótica y católica, y si somos leales a ellas. El día 25 de madrugada asistiremos a la Misa del Gallo, fieles a las mejores tradiciones de la Iglesia, para luego pasar el resto de estas celebraciones junto a las personas que amamos en paz y en armonía. Pero lo cierto es que cuanto más rico es un país, más vacías quedan sus iglesias. Tiempos de zozobra interior, dominados por la angustia, la ausencia de lo divino, la cacareada muerte de Dios. Los pocos que aún creen se avergüenzan de proclamar sus creencias. El poder real puede estar satisfecho de su gesta. Ha logrado erradicar el espíritu religioso del corazón de las gentes. ¿Por cuánto tiempo? Sin amor, el mundo es una caricatura de sí mismo. Alguien me escribió, desesperado, estaba defraudado por la falta de perspectivas ante la situación de retirada en todos los frentes, la familia, la patria, la prole numerosa, la identidad étnica, la moral, el deseo de verdad, la necesidad de eternidad, la naturaleza prístina amenazada, la fe en los corazones que se desvanece como agua entre los dedos. Una mezcla de sinsentido y sin salida inunda el ánimo de muchos. El desmayo generalizado ante las cada vez más duras imposiciones de incordio y represión a causa de los discutibles y contradictorias medidas para combatir la enfermedad por COVID-19 acaban por hacer presentir que las mismas podrían estar dirigidas en realidad contra la libertad y los derechos fundamentales de la población, que se ve obligada a replegarse en el aislamiento y la soledad. La sed de pertenencia y de vida comunitaria reprimida estalla en los corazones. Esto lleva a muchos hacia una enorme intranquilidad y falta de armonía interior. Estas líneas me han hecho concluir que junto a la necesaria denuncia de todo aquello negativo que sucede hoy en el mundo, tenemos el deber de presentar historias y argumentos que animen a vislumbrar la luz al final del túnel. Forma parte de nuestra tarea ponerlos en evidencia, ya que nos debemos a un periodismo y una revisión histórica y una política alternativa, poniendo sobre el tapete las decisiones erróneas del gobierno y llamarlas por su nombre. Aunque vivimos una época de crisis generalizada y en muchos aspectos sombría, nuestros seguidores no soportan tener que confrontar continuamente solo el aspecto negativo de nuestra época. No os voy a engañar. El panorama es incierto y no puedo haceros ver las cosas de color de rosa. Pero, por supuesto, lo positivo existe. Y habríamos de ser capaces de plantar un manzano aunque supiéramos que mañana llegará el fin del mundo. Debemos animarnos mutuamente para no caer en el desánimo y el fatalismo. En este tiempo de Adviento las familias se reencuentran y las tensiones y confrontaciones que dominan el espacio político y el espacio público habrían de quedar enterradas cuando menos por unos días. Todos podéis aportar vuestro granito de arena para ello, para que las cosas cambien en la esfera tanto privada como pública o en el ambiente laboral y que podamos tender puentes allí donde las grietas se habían profundizado. El tiempo de Adviento es ideal para ello. ¿Qué futuro nos espera? El futuro es aquello que nosotros hagamos de él. Así que no debemos aflojar y continuaremos con nuestra tarea de informar, educar, ilustrar y formar política y espiritualmente, metiendo el dedo en la llaga de los poderosos si es necesario. Deseamos animaros a no dejaros aplastar
incluso cuando tanto mediática como política y jurídicamente, como en nuestro caso, la ventisca nos azote con fuerza y parezca cegar el rostro. Nos alegraría que en el año que se avecina queráis seguir acompañándonos lealmente en nuestra bitácora. Como ya os había escrito durante los meses de prisión en Austria hace años, los ideales son como las estrellas, no los alcanzamos nunca, pero dirigimos nuestro curso hacia ellas. Si queréis ver reflejada por fin alguna alegría en el rostro de amigos y conocidos, despertad en ellos la capacidad de razonar, de dudar, de sacar conclusiones ante un planteamiento diferente de los acontecimientos. Déjenles leer nuestros libros, anímeles a escuchar nuestros discursos y conferencias, llévelos consigo al próximo encuentro donde las personas, y no solo electrónicamente, se conocen, entablan amistad, intercambian pareceres, cantan juntos, marchan juntos para ascender juntos. La fuerza de voluntad es en este sentido lo más preciado del hombre, resulta indispensable conservarla. El profesor Barraikoa lo esboza de forma precisa. Es indudable que estamos ante un gran cambio de paradigma histórico. Esta etapa de la humanidad aspira a un globalismo panteísta y esclavista bajo las directrices de una oligarquía inmanentista disfrazada de democracia universal, donde se fomenta el transhumanismo, que aspira a disolver lo humano, el multiculturalismo, que pretende diluir las culturas propias y autóctonas, y la ingeniería social, que reduce a las personas a engranajes de un sistema, son algunos de los instrumentos de este proyecto. Barraikoa afirma: son tiempos recios para los que no rinden sus principios y mantienen sus ideales sin escuchar cantos de sirenas. La esclavitud tiene algo de confortable, pues tus amos te garantizan un mendrugo diario y te ahorran el esfuerzo de decidir sobre la propia existencia. El precio de lo contrario sería entregar nuestra alma al diablo, como en el Fausto de Goethe. Sabemos que muchos estarán agradecidos del ingreso mínimo vital, de las muchas vacunas y de un confort pasajero y de rendirse sin luchar. Eso supondrá, como afirma el profesor, el verdadero gran apagón del sentido común, apagón del deseo del bien y del deseo de verdad, apagón del orden natural y sobrenatural. Seamos faro en medio de la mar embravecida para aquellos que aún prefieren vivir agazapados. Las órdenes que nos son impartidas por la nueva normalidad, confinamientos, salvoconductos, cierre perimetrales, no dejan lugar a dudas. Se trata de terminología militar. A nivel global se trata de instaurar una dictadura para el conjunto de la población planetaria. Un proyecto contra la humanidad, contra la vida, contra la libertad, contra la propia naturaleza y contra su creador. Apuesta condenada al fracaso porque la realidad despierta a millones de personas. Ese despertar lleva a la gente a poner en duda el proyecto y quebrar el plan de la élite con su sistema de crédito social totalitario en base a la vigilancia para determinar si estás en el grupo o fuera del grupo e imponer un control absoluto. Algunos dirigentes eclesiásticos han levantado la voz. El futuro empieza a despertar. Nosotros, como los Reyes Magos de Oriente, preferimos seguir a esa brillante estrella que los condujo hasta el Salvador que nacerá estos días. Decía Ernst Jünger que los largos periodos de paz hacen creer a las personas en la ilusión de que el hogar lo protege la Constitución, pero en realidad se basa en el padre de familia que se encuentra en la puerta, rodeado de sus hijos, hacha en mano. Es decir, en última instancia, el padre, que es o debiera ser el proveedor de la familia, aunque hoy en día ya nadie provee nada, mientras la madre es la cuidadora. Es él quien va a tener que defender no solo la familia, sino también la patria, la cultura y la raza. Quiero despedirme de todos vosotros armado de una gran fe y de una convicción inamovible. Todos, llenos de amor, podemos agarrar el timón del año 2022 que pronto va a iniciar y llevarlo a buen puerto en medio de las tormentas que pueden amenazarnos. Feliz Navidad y un abrazo fraternal a todos. Buenas noches.